Esto está sucediendo en Irán, en Oriente Medio, pero el domingo 9 de junio se abren aquí en Europa las urnas. Se dirime el futuro de la Unión Europea con una nueva Eurocámara, un Parlamento Europeo sobre el que quedan pendientes muchos de los asuntos a tratar, sobre todo en qué va a pasar en el futuro de la economía comunitaria y cómo va a responder Europa a estos grandes retos y frentes geopolíticos que se abren cada día de una manera mucho más acentuada. Lo primero, perdón por el retraso, Eva Popcheva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar hablando de lo que estábamos escuchando hasta ahora, de esa crisis en Oriente Medio. Se abre un nuevo capítulo desde Europa, ya estudiando nuevas sanciones contra el gobierno de Teherán por esos ataques contra Israel el pasado fin de semana. Borrell advertía, el alto representante, esta misma mañana, que podríamos estar al borde del precipicio. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, es una complicación más de este contexto geopolítico en el que ya era muy complicado, ¿no? Con la guerra en Ucrania, con la situación en Gaza y ahora con el ataque de Irán. Y también pues, lamentar un poco la división que se ha producido aquí en la Unión Europea, porque el resto de Estados miembros han sido tajantes en condenar el ataque de Irán contra Israel, salvo nuestro gobierno. Existe una división clara. Hoy lo hemos escuchado esta misma tarde al presidente Sánchez Eva decir y volver a replicar esa solución de los dos estados, el reconocimiento del Estado de Palestina. Ahora mismo en Bruselas, en Estrasburgo, en esas dos sedes del Europarlamento, estas negociaciones que está tratando, este reconocimiento del Estado palestino que quiere poner sobre la mesa el gobierno de España, ¿se están haciendo caso o simplemente se están quedando en una anécdota más? Yo creo que no es el momento realmente de discutir esto. Esta es la solución a medio plazo, está claro para todo el mundo, pero ahora mismo lo que se está discutiendo aquí es cómo conseguir otra vez que haya una especie de algo de paz en Gaza, digamos, cómo pueden parar estos ataques también que ocurren allí y cómo solucionar la situación en Oriente Medio en general. La solución de los dos estados, como decía, es la solución a medio plazo, pero ahora mismo simplemente no se dan las condiciones y por lo tanto no se está debatiendo aquí en Europa. Europa, Eva, económicamente hablando, ¿se puede permitir una escalada de la violencia en Oriente Medio, tener otro gran frente de guerra a pocos más de miles de kilómetros de lo que lo tenemos en Ucrania? No, Europa no se lo puede permitir, pero como bien habéis comentado también en algún otro programa, Europa no pinta nada ahora mismo aquí. La verdad es que también digamos, lo que está diciendo el alto representante, el señor Borrell, está muy bien, pero no se nos está escuchando ahora mismo. No estamos siendo un actor en este conflicto. Por eso a nosotros no nos conviene, pero realmente no tenemos ninguna especie de influencia sobre los actores ahora mismo en este conflicto. Claro, precisamente además el tema de Irán preocupa por ese estrecho de Hormuz, por ese tráfico de petróleo, esa crisis que puede venirnos con nuevas subidas de precios de la energía por unas materias primas disparadas. Y claro, Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus reservas estratégicas para tratar de contener los precios. A nosotros un golpe puede ser, no sé si letal, pero sí hacernos mucho daño. En la pandemia, en la guerra de Ucrania, nos financiamos y crecimos a base de deuda, pero la gran bola en algún momento puede terminar por aplastarnos. Efectivamente, el problema, digamos, de gran escala que tenemos es nuestra dependencia en términos energéticos y porque todavía estamos discutiendo solamente cómo podemos diversificar digamos, las fuentes de energía, pero no estamos discutiendo cómo podemos realmente conseguir esta independencia energética a través de una producción en el suelo europeo, porque es lo único que nos puede realmente hacer independientes. Por lo tanto, no hemos solucionado este problema y efectivamente, como estabas diciendo, si ahora esto nos provoca incluso más dependencias o más problemas, más escasez de energía, pues esto va a tener obviamente un importante impacto sobre nuestra economía que se estaba recuperando en el último año y esto significaría pues dar un paso atrás, ¿no?
La Comisión encargó a Mario Draghi, al expresidente del Banco Central Europeo, Eva, un informe sobre cómo arreglar la competitividad del viejo continente. Hace poco se filtraba, todavía no está entero sobre la mesa, pero se filtraba una de sus conclusiones y era que necesitamos mucho dinero en muy poco tiempo. ¿Cómo ves tú esto? Efectivamente, bueno, a mí me parecía un poco raro que entre 27 comisarios, incluyendo la presidenta de la Comisión, no pueda encontrar a nadie que haga este informe, pero es de agradecer que la Comisión Europea pues, entendió que si perdemos nuestra capacidad económica como bloque, como Unión Europea, el resto, como el Pacto Verde, la autonomía estratégica, pues no van a tener ningún sentido y ninguna posibilidad de desarrollarse. Por lo tanto es de agradecer que pues se hace este informe, además por parte de alguien con muchísima experiencia en la competitividad y en la política económica, fiscal y monetaria de la Unión Europea, como es el señor Mario Draghi. Sabemos más o menos por dónde va a ir el informe. El informe se va a publicar después de las elecciones europeas. A mí me hubiera gustado que se publicara antes porque me gustaría que en la campaña electoral discutiéramos precisamente sobre esto, sobre la competitividad de la Unión Europea y cómo conseguirla. Hemos perdido muchísima competitividad comparándonos con Estados Unidos. Nuestra economía, pues hace nada, 7 u 8 años, era más o menos 95% de la economía de Estados Unidos y ahora hemos bajado unos 65 o 70%, por lo tanto está claro que hemos perdido muchísima fuerza económica. Nuestras empresas se enfrentan a una problemática, como todos sabemos, de unas empresas dopadas en Estados Unidos y en China, con muchísima inversión pública, pero que atrae también, en el caso de Estados Unidos, también muchísima inversión privada. Y en nuestro caso, con los fondos Next Generation sí que se hizo un buen paso en esta dirección, muchísima inversión pública, pero que está reemplazando simplemente la inversión privada y esto a corto y a medio plazo no es bueno, porque en el momento en el que estas ayudas se retiren, que además no están llegando ahí donde tienen que llegar, a la economía real, pues entonces vamos a tener unas empresas que no van a estar preparadas para afrontar los retos de una economía digital y verde. Por lo tanto, tenemos un problema enorme, lo que llamamos el investment gap, ¿no?, de inversiones, que todavía no está claro cómo lo vamos a cerrar. Digamos, en la transición verde, pues se calcula que necesitamos unos 520.000 millones de euros al año y para la transición digital unos 120.000 millones de euros al año. Es una cantidad enorme que todavía no sabemos cómo vamos a conseguir, si a través de un nuevo endeudamiento, pero para que esto tenga sentido también tendríamos que ver cómo se paga esta deuda. Todavía no lo tenemos claro para los Next Generation EU y para eso necesitaríamos unos nuevos recursos propios para la Unión Europea, pero como sabes, los Estados miembros pues no están mucho por la labor de digamos, transferir poder fiscal a nivel de la Unión Europea. Es que precisamente es uno de los retos que no sé si tenemos por delante a lo largo de la próxima legislatura, dar más competencias a Europa para que termine legislando a cada uno de los países, al final acelerar la integración. Efectivamente, ahí la integración fiscal es uno de los pasos más importantes que todavía nos falta y vemos allí precisamente los límites que tenemos. Los fondos Next Generation EU, que son históricos, pues tienen esta deficiencia, ¿no?, que al final es un dinero que, o sea, nos hemos endeudado de forma conjunta, pero después hemos entregado este dinero a los Estados miembros, a los gobiernos, que son los que implementan o ejecutan estos fondos y lo están haciendo en su gran mayoría no de una forma muy estratégica, para decirlo así. Estos fondos no están sirviendo para transformar nuestra economía, para modernizarla, para hacerla más resiliente contra los retos del futuro, sino básicamente en gran parte pues están tapando agujeros en los presupuestos, ¿no? Y esto acabaría si tuviéramos una ejecución directa por parte, por ejemplo, de la Comisión Europea y una inversión estratégica. Pues yo siempre doy el ejemplo con el Silicon Valley, que necesitaríamos un Silicon Valley en la Unión Europea, pero entonces tendríamos que decidir estratégicamente que, por ejemplo, hacemos de España un hub en energía renovable, Holanda, por ejemplo, pues fábricas de microchips, etcétera. Tendríamos que tomar este tipo de decisiones estratégicas que nos permitirían
hacer también inversiones a gran escala. ¿Cuál es el freno entonces de esto? ¿Por qué no se está haciendo ya? El freno es la, digamos, la voluntad política, sobre todo de los Sí, gobiernos. Como te decía, pues pero sí, obviamente pero para ellos Eva, es una... a lo que voy es ¿a qué gobiernos frenan más que otros? Pues sinceramente yo te diría que frenan todos, porque todos, aunque algunos son un poco más directos, como puede ser el gobierno alemán o el gobierno de Holanda o en general el norte, pero te puedo decir que a nuestro gobierno tampoco le hace mucha gracia la idea, porque pues se vienen elecciones, como siempre, cualquier gobierno pues se quiere presentar, o los partidos que sostienen los gobiernos, a unas elecciones, y en las elecciones es cuando pues empiezan a prometer cosas, pues bajar, subir impuestos, bueno, bajar impuestos, ciertos gobiernos nunca lo hacen, pero bueno, en general prometen estas cosas, y efectivamente una mayor, digamos, coordinación o integración fiscal pues les quitaría en gran parte esta oportunidad electoralista, ¿no? Rápido porque voy sin tiempo, pero con esta arrancamos una serie de entrevistas semanales de cara a las elecciones del próximo 9 de junio. ¿Con qué ánimos vas a esta contienda electoral? Bueno, con mucho ánimo, por supuesto, porque yo tengo mucha vocación europeísta y federalista, y por lo tanto, además que son elecciones muy, muy importantes, en las que es muy importante también, y especialmente en España, para que la gente vote, porque el resultado de esas elecciones va a ser clave para el futuro no solamente de la Unión Europea, pero también de España. Eva Popseva, pues con esto nos quedamos. Una vez más, perdón por el retraso y muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.